Buen día, señores estudiantes. Bienvenidos al curso de cálculo integral con el tema técnicas de integración. Revisaremos la técnica de integración denominada sustitución trigonométrica. Mi nombre es Faber Adrián Amorocho Sepúlveda. Objetivos: identificar las funciones en las cuales es procedente aplicar la técnica de sustitución trigonométrica. Segundo, identificar el tipo de sustitución trigonométrica a realizar dependiendo de la forma de la función a sustituir. Tercero, aplicar la técnica de sustitución trigonométrica a un ejercicio dado. Iniciemos entonces. Sustitución trigonométrica. Recordemos que la forma más sencilla para realizar la integración es cuando se tiene una función de la forma f de x igual a x a la n. En estos casos se puede proceder así. F mayúscula de x sería la función integrada igual a la función dada x de n por el diferencial de área de x y sería igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración c, dado que en este caso esta integral es indefinida. Esta regla de hecho es válida aun cuando la expresión se encuentra en el denominador, es decir, g de x igual a 1 sobre x a la n. En estos casos simplemente se aplica la propiedad de la potenciación y se escribe la función de la siguiente manera: x igual x a la n menos 1. La potencia del denominador la pasamos al numerador. Y la integral correspondiente quedaría como g mayúscula de x igual a la integral de x a la menos n por dx, y aplicando la integración canónica quedaría x a la e a la menos n más 1 sobre menos n más 1 más la constante de integración. Pues bien, sin embargo, existen funciones en las cuales aparecen expresiones tales como f sub 1 igual a la raíz n de a al cuadrado menos x al cuadrado, raíz n de a al cuadrado más x al cuadrado y raíz n de x al cuadrado menos a al cuadrado. En estos tres casos ya no es posible aplicar la forma canónica de la integración, porque la variable x que está al cuadrado ya no está sola, sino está acompañado de un término a al cuadrado, y eso hace que la situación ya se deba cambiar y por tanto aplicar una técnica de integración. En este caso se espera que la a sea mayor que 0. Son precisamente las funciones que tienen este tipo de expresiones las que se pueden resolver mediante la técnica de sustitución trigonométrica. Antes de aplicar la técnica de sustitución trigonométrica, es oportuno recordar las funciones trigonométricas básicas. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, que se caracteriza porque uno de sus lados es 90 grados. Los catetos, el cateto adyacente al ángulo θ A, cateto opuesto B y la hipotenusa C. Entonces tendríamos que el seno del θ dado va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa C, que el coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente A sobre la hipotenusa C, y finalmente la tangente θ va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordando a Pitágoras, él nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Podemos despejar la variable c sacando la raíz al lado derecho, y de esta segunda expresión también podemos despejar el cateto a como raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado, y el cateto b como la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. La hipotenusa c, recordemos que siempre será mayor que los catetos a y b. Veremos los tres casos que se pueden presentar
para la aplicación de la técnica de la sustitución trigonométrica. Caso 1. Si se tiene una expresión de la forma raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Como es suma de dos lados, necesariamente ese valor debe corresponder a la hipotenusa. Entonces, identificamos un ángulo θ, identificamos el cateto adyacente A y en este caso el cateto opuesto B lo denominaremos como la variable x. En este caso entonces tendremos que la hipotenusa C va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos, x al cuadrado más a al cuadrado. ¿Qué función trigonométrica relaciona los catetos a y x? Bien, pues la función es tangente de θ, dado que tangente del ángulo θ será igual a cateto opuesto x sobre hipotenusa a. De manera que si tenemos una función de la forma raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, podemos hacer una sustitución señalando que x es igual a por tangente de θ. Caso 2. Si se tiene una expresión de la forma raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado, como se trata de una resta de la variable x, entonces se puede suponer que la x es la hipotenusa. Y en este caso tendremos nuevamente el triángulo, donde a es un cateto, x la hipotenusa, y el otro cateto sería entonces x al cuadrado, la hipotenusa, menos el cateto adyacente a al cuadrado. ¿Qué función trigonométrica relaciona los catetos a y x? Coseno de θ. Dado que coseno de θ es igual al cateto adyacente a sobre la hipotenusa. De manera que si tenemos una función de la forma raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado, podemos hacer una sustitución señalando que x es igual a sobre coseno de θ, que se obtiene de despejar esta expresión. Pero también sabemos que 1 sobre coseno de θ es igual a secante de θ. Por tanto, finalmente nuestra variable x va a ser igual a por secante de θ. Y finalmente, el caso 3 surge si se tiene una expresión de la forma raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Como se trata de una resta de la constante a, entonces se puede suponer que la a es la hipotenusa. Tenemos nuestro triángulo en el cual identificamos la hipotenusa a, el cateto x, y entonces el cateto adyacente sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto x al cuadrado. ¿Qué función trigonométrica relaciona los catetos a y x? Pues va a ser el seno de θ, dado que seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En conclusión, de manera que en este tercer caso, si tenemos una función de la forma raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, podemos hacer una sustitución señalando que x es igual a por seno de θ. Muy bien, un resumen de los tres casos nos indicaría que si el tipo de función es x al cuadrado más a al cuadrado raíz cuadrada, la sustitución estará dada como x igual a por tangente de θ. Si la función que nos dan a integrar es de la forma x al cuadrado menos a al cuadrado, la sustitución se hará por x igual a por secante de θ. Y en el tercer caso tendremos raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado y la sustitución será entonces x igual a por el seno de θ al cuadrado. Ejemplo de aplicación de la técnica de sustitución trigonométrica. Desarrollar la integración de la función f de x igual a 1 sobre 25 menos x al cuadrado a la 3 medios. Denotemos que algo, en este caso, nuestro 25 no está al cuadrado, pero podemos fácilmente
recordar que estaríamos hablando de 5 al cuadrado, dado que 5 al cuadrado es 25. Y a la 3 medios, este 3 significaría la potencia, sería esta expresión a la potencia 3, y el 1 medio significaría que lo tenemos raíz cuadrada. Por lo tanto, la función f de x se acomoda a uno de los tres casos de sustitución trigonométrica. La integral entonces de la función sería f mayúscula de x. Tenemos nuestra función integral, aplicamos el diferencial de área y vamos a revisar en nuestro triángulo rectángulo cuál de los tres casos aplicaría la función trigonométrica. Identificamos teta, el cateto opuesto sería x, la hipotenusa sería 5, sabemos que es 5 por lo que se está restando de la cantidad 25, y el cateto adyacente sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Al hacernos la pregunta ¿qué función relaciona el x con el 5? Encontramos que sería seno de teta, dado que seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. De esta función, de esta expresión podemos despejar x, nos quedaría x igual a 5 seno de teta. Y también podemos determinar el valor del diferencial de área de x, sería la derivada de x, sería de x, y la derivada de 5 seno teta nos daría más 5 coseno de teta por la derivada interna que sería de teta. Estas expresiones debemos tenerlas presentes, x y dx, porque ahora vamos a llevar estas dos expresiones, la vamos a llevar a la función inicial. F de x será igual entonces nuestra expresión inicial. El de x dijimos en el slide anterior que es 5 por coseno de teta por de teta, y el denominador nos quedaría 25 menos x al cuadrado, pero x es 5 por el seno de teta, que ahora debemos elevar ese 5 al cuadrado y ese seno de teta también al cuadrado. Y recordemos que tenemos una potencia de 3 como factor común de todo el denominador. Podemos hacer elevar al cuadrado las expresiones de 5 al cuadrado, nos da 25, y seno de teta al cuadrado lo mantenemos. Ya hemos hecho entonces algún paso de sustitución. Un tercer paso sería sacar el 5 como factor común. Recordemos que aquí está 25 menos, hay otro 25, entonces 25 puede salir como factor común de estos dos términos, pero al sacar el 25 la raíz cuadrada saldría como 5. Y el denominador nos quedaría 5 raíz cuadrada de 1 menos seno de teta al cuadrado. Y todo el denominador a la potencia 3. Pues bien, este 5 que está en el denominador, debemos tener presente que está igual elevado a la tercera a la potencia cúbica. Entonces nos dará 5 al cubo va a ser 125, que puede salir como constante de la integral. En un siguiente paso observamos la simplificación de la expresión 5 125avos, nos va a quedar un 25avos. En el numerador nos queda coseno de teta por de teta, y en el denominador aplicamos una identidad trigonométrica muy conocida que dice que 1 es igual al seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta. Pues haciendo el despeje de esta expresión obtenemos que el denominador sería coseno al cuadrado de teta raíz cuadrada, y eso a la potencia 3. Esta fue la última expresión de la diapositiva anterior. Mantenemos la constante. ¿Y qué hacemos con el denominador? Que al tener coseno al cuadrado y a la vez raíz cuadrada de la misma expresión, la raíz cuadrada y el valor al cuadrado se eliminan y nos quedaría simplemente coseno al cubo de teta, que traíamos esa potencia desde un inicio. Bueno, ya observamos que arriba tenemos coseno de teta a la 1 y abajo coseno de teta al cubo, pues se va a simplificar el numerador y tendremos 1 sobre 25 integral de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Esta expresión de 1 sobre coseno nos dará secante al cuadrado de teta, que es la función que finalmente debemos integrar. Podemos hacer uso de tablas de integración para recordar que nos dará la integral de secante al cuadrado de teta es simplemente tangente de teta.
Le sumamos la constante de integración c, dado que se trata de una integral indefinida. Pero debemos tener cuidado que la respuesta final no la debemos dar en función de θ, dado que la función inicial depende de la variable x. Pues volvemos al triángulo inicial para determinar la equivalencia original de tangente de θ. Nuestro triángulo inicial tenía cateto opuesto x, hipotenusa 5, y el cateto adyacente como 5 al cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada. Haciendo la respectiva sustitución tendríamos un 25avo. ¿Y quién es tangente de θ? Tangente de θ sería igual cateto opuesto x sobre cateto adyacente. Y de esta manera esta última expresión será la respuesta de la función inicial dada. Hasta aquí entonces hemos aplicado la sustitución trigonométrica y al final hemos nuevamente expresado la respuesta no en función de θ, sino en función de la variable inicial x. Conclusiones. Las técnicas de integración se deben aplicar en aquellos casos cuando no es posible desarrollar la integración de forma directa. Para aplicar la técnica de integración de sustitución trigonométrica, se debe como primer paso identificar cuál de los tres casos de sustitución se ajusta al ejercicio en desarrollo. Y tercero, se debe tener presente que la respuesta final debe nuevamente darse en los mismos términos de la función fx inicial. Es decir, la respuesta no debe dejarse en función del ángulo θ. Se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este objeto virtual de información. Muchas gracias por su participación.